Bienvenidos a Mejor que el Sexo. Un podcast sobre cómo relacionarnos dentro y fuera de la cama. Hoy tenemos la oportunidad de conectar con la parte menos conocida de una gran comunicadora, periodista y escritora, Marta Robles. El otro lado de la mujer fuerte y carismática que hemos visto siempre en los medios es igual de irresistible, si no más, y estamos seguros de que os va a conquistar. Nos encontramos con Marta en un TEDx en Alcobendas, que dio una charla muy valiente y no pudimos resistir a hablar con ella, invitarla al programa, porque además pensamos que este tipo de valentía en alguien tan exitoso tiene un impacto muy positivo en todos nosotros que tenemos inseguridades como cualquiera. Así que, Marta, bienvenida al programa. Muchas gracias, me encanta estar con vosotros y ya sabéis que me costó mucho ese TED y encontraros ahí en ese momento después de ese desnudo integral que hice. Fue estupendo, la verdad. Muchas gracias. Nuestra primera pregunta que nos arde por preguntarte es ¿por qué decidiste dar ese paso? ¿Qué es lo que te movió? Pues yo creo que lo contaba un poco en el TED. Una amiga mía, Charo Izquierdo, que ahora es la directora de la Mercedes-Benz Fashion Week y de todas las ferias de moda y belleza que hay en Madrid, pues se quedó en la calle después de una trayectoria exitosísima, de haber dirigido grandísimas revistas, y en la última, que era la revista Gratxa, en poquísimo tiempo se ve que la cosa no funcionó y la pusieron en la calle. Y entonces ella, claro, nunca la había pasado, siempre había estado de revista en revista, siempre la habían estado reclamando. Y de pronto, cuando le llamaron a dar una conferencia, decidió hablar sobre el fracaso y sobre cómo reinventarse después del fracaso. Y fue una conferencia muy valiente porque ya sabéis que el fracaso está muy bien visto en Estados Unidos, pero en España no. En España el fracaso hace que te señalen con el dedo y que piensen que ya no sirves para nada. Entonces, a mí me pareció tan valiente y sentí que aportaba tanto el discurso de Charo Izquierdo, que decidí que ya que a mí me habían invitado también a dar una conferencia, tenía que aportar algo que tuviera cierto valor. Y pensé que era valiente por mi parte, pero sobre todo iba a aportar valor a las personas el que yo hablara de esa inseguridad que me había pasado toda la vida tratando de ocultar. ¿Y cómo has sentido la reacción de la gente? Me refiero tanto a tu círculo más cercano, que habrán flipado, imagino, como a los desconocidos, ¿no? A aquellos que te estábamos viendo, pues lo que has dicho tú antes, desnudándote en cuerpo y alma. ¿Qué has recibido de vuelta de la gente? Pues todo ha sido bueno, todo. Desde la primera conferencia que di hablando de mi inseguridad hasta el libro, todo ha sido cosas positivas. Positivas primero porque yo me he sentido mejor, ha sido como si me liberara de alguna manera. Quizás una cierta catarsis lo que me hizo pues volcarme de esa manera ante el público. Luego, alrededor mío, quiero decir, entre los que están muy, muy cerca de mí, ya sabían de mis inseguridades. O sea, mis inseguridades las puedes ocultar a la gente que está un poco más distante, pero a los que están en tu entorno, no. Yo a mi marido le vuelvo loco con lo que escribo. Pregunto 16.000 veces otra vez y ¿habré hecho esto bien o lo habré hecho bien? Es una cosa consustancial a mi forma de ser. Pero sí que es verdad que la gente de mi entorno, pues ni la gente que había trabajado conmigo, tanto jefes como subordinados, se esperaban bajo ningún concepto y de ninguna manera que yo fuera tan insegura como he reconocido que soy, ¿no? Porque soy una persona resolutiva y eso pues es algo contrario a la inseguridad, y eso tiene mucho que ver con que me he trabajado mucho a mí misma esa inseguridad para poder afrontarla, como decía en el TED, para poder domesticarla, porque superarla no se supera. Claro. Sí, yo es que quería dar a entender, ¿no?, con esta pregunta que hay un premio, ¿no?, detrás de exponerse de esa manera, que realmente pensamos que al exponernos como que nos hacemos más débiles, y que todo lo contrario, que de hecho la gente se vuelca más. Y teníamos aquí una discusión, Marcos y yo, antes de hablar contigo, estábamos pensando y te queríamos preguntar si crees que la vulnerabilidad puede llegar a ser sexy.
Vamos a ver, desde el punto de vista antropológico se supone que es mucho más fácil conseguir las cosas sin hablar de una manera potente, desde la fragilidad, ¿no? O sea, cuando tú le dices a una persona, ay, pues lo siento mucho, y a partir de ahí parece que te coge cariño, te lo perdona todo y puedes hacer con ella lo que quieras. Hay muchas personas que incluso manipulan desde la supuesta fragilidad y la vulnerabilidad. Yo no sé si tiene un punto sexy. Lo que sé es que primero no se puede ser sublime sin interrupción, por mucho que lo dijera Baudelaire. Yo creo que al revés, nos hace mucho más humanos y nos hace mejores reconocer nuestros propios fracasos, saber que nos podemos equivocar y compartir ese saber que no somos perfectos con las personas de nuestro entorno. Y yo creo que la prepotencia y la arrogancia, desde luego, no es nada sexy. Así que si me das a elegir entre la vulnerabilidad, la arrogancia y la prepotencia, me quedo con la vulnerabilidad. Y sí que es cierto que a veces cuando ocultas la inseguridad, pareces arrogante y prepotente. Uh-huh. Yo es que, bueno, mi punto era que a mí sí me parece sexy, que es que la parte que me parece sexy es precisamente la parte de la conexión que se consigue cuando una persona se abre, que no tiene por qué ser la vulnerabilidad, la fragilidad, ¿no? De hecho, yo la interpreto como coraje, ¿no? O sea, a mí de repente alguien se expone y puede exponerse algo doloroso o algo triste, pero también puede exponerse a otros niveles. Y también es exponerse, ¿no? Y no tiene por qué ser negativo. Entonces yo pensaba, digo, a mí yo lo encuentro súper sexy, que alguien se abra, porque creo que es la única manera de conectar. Sí, pero una cosa es abrirte y otra cosa es que abrirte te haga vulnerable o no. Depende de cómo te abras y lo que cuentes, ¿no? Ser vulnerable es complicado. O sea, que sepan tus puntos de vulnerabilidad es complicado porque por ahí te pueden hacer más daño. Al final todos tenemos partes más frágiles o menos, pero esos puntos de tu vulnerabilidad es por donde te pueden meter el dedito y hacerte daño, ¿sabes? Claro. No sé, lo que sí es cierto es que a mí lo que sí me parece sexy son las personas que no se creen perfectas, que se saben que no lo son. Totalmente de acuerdo, sí. Mira, ahí estamos todos de acuerdo. Sí. Bueno, en el libro que has escrito, Haz lo que temas, que has escrito con una psicóloga, me ha parecido interesantísimo la estructura que tiene, esa parte en la que tú cuentas, bueno, con muchas citas literarias, con mucha intimidad, con muchas cosas de tu vida, también contrapuesta con una parte más teórica, con la psicóloga que has escrito. Queríamos preguntarte qué es lo que has aprendido después de escribir este libro. En realidad se trataba de contar mi propia... Yo cuando decidí escribir este libro pensé, ¿para qué voy a contar mi propia historia? ¡Qué tontería! ¡Qué poco interés va a tener esto! No puede ser. Y entonces le dije a Paula Martín de Bustamante, ¿qué te parece si yo te cuento la historia y de alguna manera tú sacas las reflexiones de todo esto para que puedan tener esa parte teórica los propios lectores y también les pueda servir a ellos mismos? Y a eso añadí, que si recordáis, final que a mí me gusta mucho, que son frases sobre la inseguridad de personas conocidas, de personas de muchísimo éxito de todos los ámbitos, del mundo de la cultura, del mundo del cine, del mundo del arte, del mundo de la medicina, que cada uno me decía una frase suya. O sea, en vez de coger frases de internet sobre la inseguridad, le pregunté a todas estas personas, a mis amigos, sobre la inseguridad y me di cuenta de que en general todos ellos, salvo uno o dos, convivían como yo con la inseguridad, a lo mejor en otra medida, pero convivían con ella y habían aprendido a domesticarla. Pero me sentí muy liberada al ver que Manu Javois, por ejemplo, que es un periodista al que yo admiro muchísimo y que escribe maravillosamente, pues confesaba su inseguridad de inmediato, o que Carmen Posadas decía que le debía a su inseguridad tantas cosas, o que, no sé, aprendí mucho escribiendo el libro, primero de mi capacidad para mostrar al mundo lo que tantas veces había ocultado y de no tenerle miedo a enseñar mis propios defectos. Y luego aprendí, pues eso, de la reflexión, de todas las reflexiones que hice, aprendí que es muy importante ir dando pasitos pequeños, ¿no? Esos pasitos pequeños son
los que también están expuestos en el libro que digo, que es reconocer la inseguridad, aprender a decir que no, dejar de compararse con los demás y saber que siempre hay mejores y peores, mirar en el interior, buscar las respuestas dentro de mí misma y las responsabilidades también, y no buscar siempre las respuestas y las responsabilidades fuera. En fin, yo creo que he aprendido bastante y de hecho me siento muchísimo más tranquila desde que escribí Haz lo que temas. Qué maravilla, sobre cada uno de esos puntos podríamos hablar un montón, ¿no? Pero tienen que leerse el libro, ¿no? Para entrar en detalle en cada uno de estos consejos. Y has hablado ahora, también has mencionado, no sé quién has dicho, que le debía a su inseguridad, y también hablas un poco del lado positivo, ¿no? Que también nos aporta algo y que sirve para algo también, en una medida controlada, ¿no? Vamos a ver, Carmen Posadas siempre dice que le debe todo a la inseguridad y que si no hubiera sido una persona insegura, pues no hubiera ido tratando, pues eso, de alcanzar pequeñas metas, que eso es algo importantísimo para los inseguros. Y yo de alguna manera también, yo siempre me he ido retando a mí misma, siempre me he ido poniendo pequeñas pruebecitas y algunas un poco más grandes, la verdad. Pero la inseguridad, es verdad que cuando es excesiva te inmoviliza. Claro. Y te impide hacer nada. Y yo creo que una dosis de inseguridad, sin embargo, igual que de duda, lo que hace es que te ayuda a ponerte en movimiento. Entonces, si tú controlas tu inseguridad, pues lo que haces es que te empujas a ti mismo a alcanzar esas pequeñas metas. Si la inseguridad, dejas que la inseguridad crezca y te envuelva, al final eres incapaz de moverte. Claro. Nosotros preparándonos para la entrevista nos planteábamos también cómo ahora se está agudizando este problema de la inseguridad, de cómo la tapamos, porque en las redes sociales que nos invitan a enseñar nada más lo bueno de nosotros, y nos preguntábamos cómo contrarrestar eso para permanecer o para ser genuinos. Bueno, yo en Haz lo que temas incido muy especialmente en el asunto de las redes sociales y las chicas y los chicos jóvenes, sobre todo las chicas, porque yo creo que están aún más expuestas que los chicos en las redes, ¿no? Ha habido casos terroríficos en las redes de chicas simplemente que se exponen para que les juzguen, para preguntar si son guapas, si son feas, si son feas. Y en las redes hay una enorme crueldad y están también todas las propias inseguridades y todas los malos sentimientos de mucha gente, y ha habido casos incluso de suicidio de chicas que se han sentido verdaderamente agredidas y que no han podido salir adelante. A mí me parece que yo siempre pienso que con las redes, claro, teníamos que tener un aprendizaje. Nos metemos a publicar cosas en las redes, a interactuar con el resto del mundo sin habernos preparado para ello. Yo creo que en las redes uno no puede publicar lo primero que se le ocurra, porque ahí se queda todo eso para siempre. Creo que hay que saber que la temperatura de uno no es la temperatura del que lo recibe. Y entonces eso es muy importante. Yo siempre digo que no se puede escribir ningún tipo de mensaje ni poner una foto cuando uno está demasiado feliz, demasiado enamorado, demasiado enfadado. Qué bueno. Uno tiene que esperar a estar más tibio, ¿no? Y esta es la manera de controlar que lo que tú tienes ahí, de alguna manera, es tu propio escaparate. Y al final, un problema muy serio es que a veces, sin darnos cuenta, en vez de dejar nuestro escaparate, dejamos nuestro escaparate y nuestra trastienda. Y en la trastienda tenemos cosas que a lo mejor no queremos enseñar, no queremos que se vean. Y sin darnos cuenta, pues lo exponemos todo y eso nos pone en riesgo. Pues entonces me hace gracia, ¿no? Es un claro caso de un escenario, las redes sociales, en el que quizá no es buena idea mostrarse vulnerable, ¿no? No mostrar eso, la trastienda que dices. Es como, precisamente ahí hay que tener cuidado, ¿no? Con cuál es la imagen que proyectas. Desde luego que sí, pero por eso la vulnerabilidad, o sea, en realidad cuando tú reconoces tu propia inseguridad, como es mi caso, o el fracaso que reconoció Charo en un momento también puntual, a lo mejor en ese momento eso no es la vulnerabilidad. No dejas tu vulnerabilidad al descubierto, ¿sabes? O sea, si eliges el momento en el que estás preparado para hacerlo,
no te vuelves más vulnerable para los demás. Yo creo que si ese mismo ejercicio que yo he hecho con 50 años lo hubiera hecho con 18, la cosa hubiera sido muy diferente. La cosa hubiera sido distinta. Entonces, yo creo que hay que elegir el momento para hacer las cosas. Muy buena. Claro. Bueno, yo quería entrar un poco en materia en esto tan interesante que hablabas de uno de los orígenes clave de las inseguridades que tenemos, que vienen de la infancia, ¿no? Y nombrabas 2 pilares básicos. Y quería que nos contases un poquito sobre esos 2. 2 pilares. Sí. Pues son los dos pilares de la inseguridad son la falta de protección y el exceso de protección. Vivimos en una sociedad ahora mismo que con los niños se excede en la protección de una manera tan enormemente grave que yo creo que estamos empezando a acusarlo muy, muy seriamente. Yo contaba en el libro y suelo además ponerlo como ejemplo porque me aterra que hay padres que a sus hijos no les introducen alimentos sólidos y que llegan al colegio sin haber aprendido a masticar. Eso es terrible. Qué fuerte. Está terrible para que niños que llegan al colegio también, que no saben ir al cuarto de baño solos igual, porque entonces porque sus padres no quieren dejarlos un minuto. Entonces, pues es una dependencia brutal y eso provoca unas inseguridades terribles, una dependencia terrible y hace que los niños sean enormemente inseguros y hay veces que son inseguridades que con el paso del tiempo se agravan, o sea, no van a mejor, van a peor. Y luego está la falta de protección, que eso es un caso claro que creo que entiende todo el mundo y que no hace falta casi explicarlo mucho. Esa falta de protección es pues cuando los padres tienen una total indiferencia hacia sus hijos. Y no se preocupan de lo que hacen, no les miran las notas, no les hacen no sé qué, no les da igual, o sea, les da igual, tienen una relación pues casi de yo te mantengo, pero me da igual lo que hagas, no quiero saber nada de ti, que eso también genera muchas inseguridades. Y la otra, que es también común, pues los padres que de pronto deciden que sus hijos lo hacen todo mal y critican absolutamente todo lo que hacen. Es curioso porque eso que me pasaba a mí con mi padre, que me ha hecho buscar su aprobación durante toda la vida y de hecho creo que me ha hecho buscar la aprobación de todo el mundo toda la vida, estar buscando el cariño de todo el mundo toda la vida, resulta que es algo bastante habitual, que cuando yo lo conté por primera vez me empezó a llegar muchísima gente que me hablaba de su padre, de su madre, de cómo nunca le había reconocido nada, de lo difícil que había sido, en fin, esas cosas que uno se cree que solo le pasan a uno y resulta que no. Total. Y ahora nos toca a nosotros, vamos a ser padres. ¿Cómo podemos nosotros evitar traspasar nuestros miedos a nuestros hijos? Bueno, pues yo os diré que me siento bastante orgullosa de no traspasarle mis miedos a mis hijos, pero mira, yo tengo 3 hijos, en realidad tengo 3 más 3 diría, porque tengo 3 más de mi marido, pero vamos, los míos y los que viven conmigo siempre son 3 y uno tiene 12, otro tiene 15 y otro tiene 23. Son completamente distintos. Hay alguno de ellos que es inseguro y yo creo que le viene de fábrica, pero igual que les han heredado mis migrañas, pues resulta que también han heredado las inseguridades. Pero sí que es verdad que mis hijos se atreven a todas las cosas. Mi madre era muy miedosa y me agobiaba muchísimo porque siempre que iba a salir a la calle me decía que me iba a pasar cualquier cosa, que me iban a robar, que me iban a matar, que me iba a caer porque no hiciera no sé qué. Y me llevó justo al lado contrario. Hice parapente, ultraligero, tiré paracaídas. De hecho, mis hijos, cuando uno de ellos iba a tirar en paracaídas, me iba a tirar en paracaídas. Y yo, no, hombre, no, hijo. Y dice, ¿cómo que no? Si tengo una foto tuya. Claro. Yo creo que es muy importante escuchar a los hijos, saber que los hijos no son nuestros. Los hijos han venido aquí por un deseo nuestro personal y vienen cargados de derechos. Mira, este tema es el tema fundamental de mi última novela, de La mala suerte. La mala suerte es una historia que empieza con la desaparición de una chica de 18 años que después de
de 2 años no se sabe nada de ella y su madre, que está convencida de que sigue viva, contrata al detective Roures, que es un tipo que ya creé en mi novela anterior y que lleva precisamente ese nombre Roures, que es el nombre de mi padre, porque se llama Antonio Roures, que sería, le llaman Tony, y a mi padre también, y sería Antonio Robles. Ajá. Se lo puse precisamente porque él no quería que fuera yo ni periodista, ni escritora, ni me pagó la carrera, ni nada de nada. Así que un poco, como siempre digo, homenaje colleja, ¿no? Y también liberación por mi parte. Pero el tema fundamental, te decía, de la mala suerte es que, bueno, a partir de ese planteamiento inicial, el detective va a empezar a indagar y a ver muchas cosas y se va a encontrar de lleno con 2 preguntas que son la intención literaria de la novela. ¿Qué estamos dispuestos a hacer para conseguir ser padres o madres? Y si ser padre o madre es un acto de generosidad o un acto de egoísmo. Y yo parto de la base de que tener hijos es un deseo, pero no un derecho. No un derecho. Y nosotros no somos generosos por traer hijos al mundo. Solamente lo hacemos en primera instancia por nosotros, por nuestros propios deseos, por nuestros propios intereses. Otra cosa es que luego cuando los hijos nacen y están en el mundo, ser un buen padre sí exige una enorme generosidad y exige una enorme responsabilidad. Y yo creo que a los hijos es fundamental, para evitarles esas inseguridades, decirles la verdad, que ellos sepan que no les mientes, que no les vas a contar nada, escucharlos pero no presionarlos, y luego saber que ellos no son lo que tú vas a pretender que sean, ni lo que tú vas a querer que sean. Es muy importante que nuestras frustraciones, nuestros miedos o nuestros anhelos no se trasladen a nuestros hijos. Exacto. Que nosotros pensemos que ellos van a ser como sean y con sus características y con sus virtudes y sus defectos y sus cosas buenas y sus cosas malas y que no nos va a gustar todo, pero que no podemos pretender hacerlos a nuestra medida porque no son nuestros. Me lo voy a leer antes de tomar ninguna decisión al respecto, la verdad. Quería cambiar un poco de tercio, Marta, y preguntarte, que me quedé con muchas ganas de hacerte esta pregunta cuando te vi, porque creo que tiene muchísima relación y creo que en el libro sí que hablas un poquito. ¿Cómo crees que se reflejan estos estilos de amor no tan buenos en las relaciones sexuales o afectivas? Creo que hablas un poco de los celos. Uh-huh. ¿Crees que se arrastra, ¿no?, a todos los ámbitos, entiendo? Entonces también, ¿de qué manera se manifiesta en este ámbito? Sin ninguna duda, el amor es un sentimiento muy excesivo. Hay muchos tipos de amor, evidentemente, pero el amor carnal, el amor de pareja, el amor es un sentimiento muy excesivo y también tiene un punto de egoísmo y tiene un punto brutal de inseguridad. Ahí sí que te vuelves frágil y vulnerable. No sé si esto es sexy o no, pero te vuelves muy frágil y muy vulnerable en el amor, porque el amor te hace ver las cosas de otra manera, te hace incluso creerte todo, no sé cómo explicarte. O sea, el amor te hace estar permanentemente alerta, ¿no? Alerta y prestando atención al ser amado. Y hay veces que los inseguros en ese exceso lo que hacen es sufrir unos enormes celos y esos celos pueden llegar a ser patológicos. Y te diré que aunque la inseguridad como tal se supone que es más frecuente entre las mujeres, es mucho más grave en los hombres. Los hombres inseguros tienen un germen ahí terrorífico. Son peligrosos, ¿no? Son peligrosos. Te diré que no te encontrarás un solo maltratador que no sea inseguro. Y eso está clarísimo. Los maltratadores son inseguros y tienen muchos celos de sus parejas, pero no celos de que se vayan con otro, o también, pero celos de todo, celos de cómo son, de lo que hacen, de todo. Y esos celos patológicos son tremendos, la verdad. Y bueno, para todo aquel que se reconozca como una persona insegura o que tengamos cerca a una persona insegura, ¿puedes contarnos desde lo que has aprendido en este camino cómo ama a una persona insegura y qué necesidades tiene a la hora de ser amada? Pues yo creo que las personas inseguras necesitamos que nos digan las cosas. Uh-huh. Necesitamos que nos digan que nos quieren,
Esto que parece una obviedad no es tan obvio. Hay personas que no son capaces de demostrar los sentimientos. Las personas inseguras necesitamos que nos demuestren los sentimientos, necesitamos que nos digan que nos quieren y sobre todo necesitamos que confíen en nosotros. Si tú a un inseguro le das tu confianza, no te va a defraudar nunca, porque ya va a hacer cualquier cosa, pones su vida en tus manos con tal de no defraudarte, ¿no? Lo valora, claro. Valora muchísimo la confianza. Entonces yo he aprendido muchísimo, bueno, he aprendido que todo esto lo necesito y que realmente también puedo pedirlo. Exacto. Que no pasa nada, he aprendido a que también puedo pedirlo, no tengo que estar esperando a que me lo digan, sino puedo pedirlo o anticiparme yo y de esa manera no pensar que me falta, ¿no? Entonces, yo creo que eso es muy importante. Creo que en realidad para las relaciones humanas es muy importante demostrar los afectos y que además hace que todos los que están en esas relaciones se sientan mejor y desde luego que los inseguros se sientan menos inseguros, se sientan más protegidos. Qué buen consejo. Y ahora te queríamos pedir un consejo un poco egoístamente desde tu experiencia profesional y un poco enlazando con estos temas, porque claro, nosotros somos un podcast que queremos tratar todo este tipo de temas que son privados, que son nuestras zonas más frágiles también, hablar de nuestras formas de amar, cómo relacionarnos, cómo sentirnos cada uno en sí mismo. Y no sé si tenías alguna recomendación para nosotros que estamos empezando en esto. Pues mira, yo la recomendación que siempre le hago a todos los jóvenes que empiezan en el mundo del periodismo y de la comunicación es algo que ahora es fundamental y que ya veo que vosotros habéis empezado a poner en práctica, y es que tomen la iniciativa. Yo creo que siempre uno tiene que inventarse permanentemente proyectos y cosas para poder ofrecer. Cuando yo empecé a trabajar en la revista Tiempo, además tuve la suerte de, estando de prácticas justo en el momento en el que era la revista más importante que había en España, publicar 2 portadas. Wow. Fue esto exactamente en mi carrera, en mi incipiente carrera entonces, que desde luego nunca se me ha olvidado. Recuerdo hasta los títulos, uno fue Las novias del príncipe, mira tú por dónde, y el otro La publicación cubierta en televisión. Hice 2 reportajes que fueron de portada, y conseguí hacer esos reportajes de portada porque yo estaba permanentemente todas las semanas proponiendo millones de reportajes, proponiendo cosas como fuera y levantando la mano para hacer lo que fuese. Y yo creo que eso es fundamental. Y luego es fundamental también no perder la ilusión, y algo que yo creo que es sin duda definitivo, que es que hay que valorar todo independientemente de su tamaño. Es decir, si tú haces una cosa pequeña o una cosa grande dentro de esta profesión, ilusionarte exactamente igual con una y con otra. Da igual que hagas un programa en la cadena de máxima audiencia en prime time, que hagas una pequeña colaboración en una radio local de Lo Perdido de Castilla-La Mancha. Da lo mismo. Todo es bonito, todo es ilusionante y a todo te tienes que entregar con la misma pasión. Y yo creo que ahí está el germen del éxito. Sí, y de tu carisma también, ¿no? Del carácter ese disfrutón que te he oído por ahí decir, que lo disfrutas todo un montón. Pues te agradecemos mucho que estés con nosotros, que somos pequeñitos. Todavía. De momento. Ya creceréis, no pasa nada. Sí, te lo agradecemos un montón y ha sido un placer. Lo mismo digo. Muchas gracias, Marta. Gracias a vosotros. Hasta la próxima. Hasta pronto. ¿Qué hay detrás del movimiento Incel? ¿Qué es el ASMR? ¿Cómo nos afectan las nuevas tecnologías a la hora de relacionarnos? ¿Por qué nos asusta tanto el rechazo? ¿Cuáles son las reglas no escritas del poliamor? ¿Qué valores promueve la nueva masculinidad? ¿Pueden hombres y mujeres ser amigos? ¿La monogamia está obsoleta?
¿El porno nos influye para bien o para mal? ¿El feminismo nos representa a todos? Puedes suscribirte a Mejor que el Sexo en iTunes, iVoox, Castbox o en la plataforma de escucha que elijas. Para contactarnos, escríbenos a hola@mejorqueelsexo.es.